Hola, soy Nazaret Castellanos y hoy vengo a hablarte de cómo funciona tu cerebro. Soy neurocientífica y estudio la relación que hay entre el cerebro y el resto de los órganos. La neurociencia es una rama de investigación científica que estudia qué sucede en el cerebro y, por tanto, la que estudia las bases biológicas de nuestro comportamiento. Una de las ramas más importantes es la neurociencia cognitiva, que estudia qué zonas del cerebro son las que están involucradas en nuestra psicología. Entender cómo funciona el cerebro puede cambiar nuestro día a día y nuestras relaciones sociales porque yo creo que principalmente nos permite conocernos a nosotros mismos. Hace como unos 30 años, hay un neurocientífico, que era Francisco Varela, empezó a hablar de un campo que se llama la neurofenomenología, es decir, cómo podemos explicar la experiencia humana, la subjetividad, basándonos en la biología. De esta forma, cuando nosotros estamos estudiando algo del cerebro, cuando leemos un libro, cuando leemos un artículo o cuando estamos diseñando un experimento, pues lo hacemos siempre pensando que no es que esté estudiando cómo funciona un órgano en sí, sino que estoy estudiando cómo funciono yo. Y nos permite no solo conocernos, que eso es muy importante, sino, como decía Ramón y Cajal, nos puede permitir saber si queremos ir en esa dirección o podemos tener la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Esa es la famosa frase de Ramón y Cajal que dice que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos, ya que para Ramón y Cajal la intención era una de las principales propiedades del ser humano. La neurociencia social es aquella que estudia los mecanismos biológicos que están implicados cuando nos comunicamos con alguien, cuando nos relacionamos con otra persona. Siempre hemos pensado que nos comunicamos a través de la palabra, a través de los gestos, la expresión de nuestro cuerpo, cómo le llega al otro, pero hoy sabemos que hay muchas formas de comunicación que son invisibles a nuestros ojos, pero que están interaccionando entre sí. Bueno, nuestro cerebro es absolutamente social, absolutamente, ¿no? Fíjate que ya, hasta antes de nacer, pues ya aprendemos por ejemplo, aprendemos la voz de mamá, aprendemos la expresión, aprendemos a reconocer su lenguaje, ya aprendemos de las situaciones estresantes o no que esté viviendo mamá. Venimos con mucha información, venimos con mucha memoria, ¿no? Hoy empezamos a estudiar lo que es la memoria transgeneracional. Sabemos que traemos miedos que han vivido nuestros antepasados, ¿no? Nuestras abuelas. Pero luego, una vez que hemos nacido, nos vamos basando en lo que observamos, ¿no? El vínculo, el apego es tremendamente importante para el aprendizaje, ¿no? Pero no solo en la infancia, sino lo que nos dice la neurociencia es que a lo largo de la vida las referencias y a quién yo le presto atención, pues es una de las formas de aprendizaje de nuestro cerebro. Pues hay un término que la verdad que a mí me chocó mucho, sobre todo como mamá, cuando lo estudié, que es el término de la reciprocidad fisiológica. Normalmente, cuando estudiamos la interacción entre dos cuerpos, lo que más se ha estudiado es la interacción entre mamá y sus hijos. ¿Por qué? Porque es la más fuerte, porque es la más evidente, ¿no? Esto se ha medido con una hormona que es el cortisol. El cortisol es la hormona que se libera en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando estamos muy estresados. Entonces, los niveles de cortisol que están en mi cuerpo están correlacionados con los niveles de cortisol que están en el cuerpo de nuestros hijos. Que estén correlacionados no significa que estén causados. Por tanto, mis niveles de cortisol influyen en los de mi hija y los niveles de cortisol de mi hija influyen en los míos. En un principio se pensaba que esa interacción, esa relación entre los dos cuerpos era máxima en el momento bebé. O sea, nació el bebé y es la máxima relación que tiene con mamá. Pues no, luego se vio, y esto lo hizo la doctora Feldman, que esa reciprocidad fisiológica va creciendo con la edad, de tal forma que el momento de máxima interacción hormonal mamá-hijos sucede en la adolescencia. Y esto, pues yo creo que ha abierto otra puerta, ¿no? Que nos permite también comprender ese momento que a veces nos resulta un tanto confuso.
Pues mira, la Universidad de Helsinki, la doctora Rita Hari, hizo unos experimentos donde vio que los cerebros, pues podríamos decir que se contagian, ¿no? Se sincronizan. Esto es lo que se llama la sincronización de fase intercerebral. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, yo estoy hablando con una persona, esa persona me está prestando atención y si hiciéramos una foto, una imagen del cerebro de esa persona antes de escucharme y después de haberme escuchado, su cerebro se parecería más al mío que al principio. Es decir, cuando alguien me está prestando atención, su cerebro tiende a replicar lo que está haciendo mi cerebro. Esto, pues fijaros la importancia que tiene, no solo pues, para saber a quién yo le puedo prestar atención, ¿no? Porque cuando le prestamos atención a alguien no nos la devuelve intacta, ¿no? Nos vuelve transformada. Es también una llamada a la responsabilidad de cada uno a saber, ¿no? en quién me fijo. Pero también es una responsabilidad enorme en el emisor, ¿no? ¿Qué es lo que yo difundo? ¿Qué es lo que yo propago? Por ejemplo, la sincronización de fase entre cerebros se ha estudiado mucho en la relación profesores-alumnos, ¿no? Que es, yo creo, una de las profesiones que más debiéramos cuidar en nuestra sociedad. No tanto la información que involucramos a nuestros hijos de matemáticas, inglés, que es maravilloso, ¿no? Sino cuidar a la persona en sí, porque transmite mucha más información que aquella que es meramente intelectual. Esa sincronización de fase entre cerebros es mayor cuando estás con una persona, pues de tú a tú, ¿no? En vivo, en directo, la tienes allí cerca. Pero la sincronización entre cerebros también sucede a través de la pantalla. Entonces, esto yo creo que también es otra vez una llamada a cada uno a saber con quién me quiero sincronizar esta noche un ratito cuando me siente a ver la tele. La expresión corporal influye tremendamente en la comunicación, ¿no? Se dice que incluso más que la verbal. ¿Y por qué nos influye tanto? Entre otras cosas porque nos pasa desapercibida desde un punto de vista consciente. Pero una persona cuando está hablando te está transmitiendo mucha más información, por ejemplo, a través de la postura corporal. Entonces, un estudio que a mí me gusta mucho nos dice que para comprender mejor la postura corporal del otro, primero hay que desarrollar en uno mismo la consciencia de tu propio cuerpo. Y esta consciencia corporal, según muchos estudios, es bastante débil en la mayoría de nosotros. Por ejemplo, ¿no? Pues os invito a las personas que nos estén escuchando a reflexionar. Cuando estás enfadado, por ejemplo, ¿dónde sientes esa emoción? ¿Y por qué sería importante ubicar las emociones en nuestro cuerpo? Pues porque los estudios nos dicen que el cuerpo nos puede ayudar a saber si estamos en una emoción frente a otra. Es decir, desarrollar la consciencia corporal nos ayuda a discernir una emoción frente a otra. Si tuviera que quedarme con un solo consejo sobre cómo leer nuestro cuerpo, quizá me fijaría en un proyecto que tiene la Universidad de Cambridge que se llama Pacificar el gesto, ¿no? Se habla mucho de la importancia que tiene la sonrisa para migrar de un estado emocional a otro, pero yo creo que también la alegría hay que, como dice Benedetti, hay que defenderla de la tiranía de estar alegres, ¿no? Pero, como dice este proyecto de Cambridge, lo importante al fin y al cabo es ser muy consciente de cómo está tu gesto a lo largo del día. Y saber, como dice Cambridge, es un gesto que está pacificado, ¿no? Puedes estar triste, pero eso no significa que el rostro no esté en paz. Entonces, dar más cuenta, sobre todo, de la expresión de los ojos. La tensión que tenemos alrededor de nuestros ojos, cómo estamos fijando la mirada, si tenemos dificultad para fijar la mirada cuando nos están hablando, si se mueven mucho los ojos. El movimiento de los ojos es un movimiento espontáneo, que por cierto está muy guiado por la dinámica del corazón, que nos habla mucho de la divagación mental. Entonces, a partir de ahí, utilizar nuestro propio gesto para, como dice Cambridge, intentar pacificarlo. Heidegger nos dice, el filósofo, que la conexión entre las personas no depende de las distancias, sino de la atención, ¿no? De cómo nos comunicamos con el otro, cómo conectamos al fin y al cabo. Entonces, a mí me gusta mucho ver, y hemos estudiado en el laboratorio, la conexión entre las personas a través de la comunicación entre sus corazones. Metimos a dos personas en la máquina
y en un momento estaban hablando y en otros momentos no estaban hablando. Medíamos los campos eléctricos de sus corazones y veíamos que, independientemente de que ellos estuviesen hablando o no, había una relación entre sus latidos cardíacos. Entonces, lo que nos dicen los experimentos es que esa comunicación que sentimos, esa conexión que sentimos con ciertas personas, depende de que se produzca esa sincronización de corazones. Por ejemplo, una de las formas de mejorar la conexión entre dos personas es lo que se llama el anclaje de la mirada. Mirarnos a los ojos favorece la sincronización entre corazones. Otro de los parámetros que influyen mucho en la comunicación con los demás o poder comprender al otro es la respiración. Cuando nosotros respiramos lento, y esto es unas 10 respiraciones por minuto, nuestro cerebro tiene más capacidad de comprender a la otra persona. ¿Por qué? Porque al ralentizar la respiración hace que nuestro cerebro no esté pendiente de generar una respuesta inmediata, ¿no? E impedimos un poco esos mecanismos casi automáticos que tiene nuestro cerebro de intentar interrumpir al otro justo cuando yo he acabado de inspirar. Entonces, cuando una persona nos está hablando, si hacemos que nuestra inspiración sea más lenta, tenemos más probabilidad de recordar y de aprender aquello que nos está diciendo. Entonces, la respiración es una forma de mediar entre dos personas. Para que yo pueda comprender lo que está pasando otra persona, mi cuerpo tiene que replicar el suyo. La empatía es la capacidad que tenemos de incorporar al otro. Siempre se hablaba de soy inteligente, no soy inteligente, soy nervioso, tal, pero no hablamos de que podemos cultivar ciertas características en nuestra psicología. No tenemos tantos factores genéticos o tenemos esa predisposición, sino que, igual, volviendo a la frase de Cajal, podemos, con esfuerzo y si nos lo proponemos, cultivar en nosotros aquello que hace una mejor versión de nosotros mismos. Cultivar en nosotros pues esa empatía, ese altruismo, ese carácter más social, está repercutiendo absolutamente en nuestra biología. Así como ya hemos comprendido absolutamente, y todos hemos tenido una experiencia, que, por ejemplo, el estrés está relacionado con una peor salud. Cuando cultivamos este tipo de características en nosotros, está relacionado con una mayor sensación de bienestar.